Buenas tardes, ¿verdad? Y bienvenidos al Salón de Actos del RIDEA. Damos comienzo hoy a un ciclo importante, un ciclo de arquitectura, que no sé si hemos hecho algunos o no, pero en todo caso no son especialmente abundantes en la historia del RIDEA, yo creo. Que coordina nuestro miembro, arquitecto de prestigio, conocido y muy conocido, y además miembro correspondiente de este Real Instituto de Estudios Asturianos, Ramón Fernández Molina. Y el ciclo lleva, por cierto, la tradición disciplinar de la arquitectura en Asturias. Hoy habrán visto ustedes una reseña en La Nueva España donde se explica un poco el ciclo, ¿no? Yo le doy la palabra al coordinador del ciclo para que haga una breve presentación del mismo y además también introduzca al conferenciante de hoy, que es Valentina Arrieta Velasco. Valentina Arrieta Velasco, perdón. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Voy a procurar no robarle tiempo porque tienen una conferencia muy interesante y muy intensa y bueno, tenemos el tiempo que tenemos disponible. Como ha comentado el director del RIDEA, yo soy José Ramón Fernández Molina y soy miembro correspondiente del RIDEA desde prácticamente de facto desde este año, desde el día 20 de junio en que impartí el discurso de ingreso. Desde ese discurso, mientras lo estábamos preparando, o lo estuve preparando, surgió la idea de este ciclo, ¿no? En cuanto a... ¿Se oye? ¿Se oye? Es que tiene este encendido. Perdón. No, es que son distintos, ¿eh? Sí. Este funciona, ¿no? ¿No me oís, no? Mejor este. Venga, perfecto. Bueno, estaba tratando de enlazar lo que fue el discurso mío de ingreso el 20 de junio con la idea en su preparación de celebrar este ciclo que tiene una característica, no digo que sea novedosa porque en otros lugares se establecen este tipo de actividades, sino porque en el caso de Asturias, al no existir un centro universitario de arquitectura que imparta en exclusiva estudios o que difunda lo más significativo de la cultura arquitectónica, pues no es muy frecuente este tipo de actividades y a nosotros nos parecía que ese hueco habría que intentar cubrirlo de alguna manera, ¿no? La idea del ciclo es relativamente sencilla. Se trata de hacer una visión como una especie de placa base a lo largo de la historia de la arquitectura, desde que conocemos información y datos, y por eso el ciclo arranca con Tioda. En teoría, Tioda es el autor más antiguo que conocemos, que era arquitecto, y que se le asigna además unas autorías de edificios importantísimos del Reino de Asturias, pero tal vez, como ayer mismo comentó el presidente de nuestro grupo, Ángel Villa, que en fin, se excusa de que no ha podido estar porque está en un concurso internacional, en un congreso internacional que dirige él sobre el oro en Asturias, especialmente importante, y él mismo señalaba en ese cambio de impresiones con los medios de comunicación ayer que arquitectura hubo antes de Tioda en Asturias y por lo tanto, bueno, tenemos que de alguna manera colocar la mirada también en ese aspecto, no necesariamente en este ciclo, pero bueno, en otros en el futuro. La idea del ciclo es, ya lo he comentado, una visión holística, una visión integral de la historia de la arquitectura en Asturias, un recorrido desde los albores conocidos hasta hoy. De alguna manera hay unos precedentes que me gustaría señalar. En el año 1996, en el 2011, también en el año 2000, a ver si lo digo, en el año 1900, perdón, me estoy liando. Uno de los ponentes, el que viene detrás de Valentín, que es José Ramón Alonso Pereira, en su momento estudió y publicó la Historia General de Arquitectura de Asturias, que es en el año 1996, publicado por el Colegio de Arquitectos, y que obviamente es una obra de referencia que nos sitúa el contexto en el que tenemos este ciclo. Después, Joaquín Aranda Iriarte, que fue decano del colegio, ya fallecido, estableció otra que se llamaba Autores de Arquitectura en Asturias, que es una especie de vademecum muy importante y muy interesante al que acudimos con cierta frecuencia todos los que nos interesan estas cuestiones. Y bueno, de alguna manera, pues en 1990 hubo una revisión de la producción arquitectónica de aquel momento 50 últimos años de entonces, entre 1940 y 1990, bajo el formato de una exposición organizada por el Colegio y el Principado de Asturias. Estos serían como, de alguna manera, los precedentes, ¿no? Desde entonces han pasado 34 años y bueno, tal vez procede una nueva revisión
para lo que este ciclo aportará un avance con el título de la última ponencia que cubre desde 1970 hasta el día de hoy y que va a impartir nuestro compañero Rogelio Luis Fernández. Creemos que al abordar este área, en los últimos 54 años, hay una producción arquitectónica de gran calidad, especialmente abundante y muy próxima en el tiempo con nuestra realidad actual. Y también creemos que la exigencia que supone es un tratamiento riguroso, que plantea igual con una cierta perspectiva temporal y una distancia intelectual la idea de hacer las cosas con mucho cuidado, porque muchos de los autores además están vivos y tampoco queremos convertir este tipo de ciclos en una especie de emisión de certificados de buena conducta. Este es un tema delicado que hay que tratar con sumo cuidado, ¿no? Y con suma delicadeza. Pese a ello, pese a las observaciones que estoy haciendo, tomamos el riesgo prudentemente y hemos decidido afrontar el recorrido y la revisión de este periodo histórico más próximo a nosotros, porque así lo requería el guión y para completar esa visión integral a la que nos hemos referido. El medio para obtener un resultado idóneo esperamos y deseamos que sea la calidad de los componentes seleccionados y el contenido solvente de las 5 ponencias. En otro orden, me gustaría subrayar que el ciclo va a hablar de arquitectura y de obras señeras, pero queremos poner el foco también en sus autores, porque normalmente los autores se conocen muy poco sobre ellos, a veces ni siquiera el nombre. Y creo que ya va siendo hora de que de alguna manera la obra esté vinculada a quien la ha producido, de alguna forma, ¿no? Nos permitirá en ese aspecto, y a lo largo del tiempo creo que lo podremos confirmar de este ciclo, vamos a identificar a Asturias como una región con artífices locales, compartiendo también una vocación importadora de talento abierta y receptiva. Arquitectos foráneos en dimensión importante, por ejemplo, nos lo ha aportado la vecina Cantabria, debido a que el sistema constructivo y las estereotomías de la piedra, etcétera, allí eran una fortaleza y se importaron porque había necesidades aquí y no había, digamos, especialistas para desarrollarlos. Los arquitectos cántabros han trabajado mucho aquí. Y bueno, por supuesto que también han trabajado figuras de primer nivel del país que han contribuido a nutrir el corpus arquitectónico regional de ejemplos del máximo nivel. Otro aspecto que me gustaría subrayar sobre los ponentes es que les hemos dado libertad para el enfoque de su ponencia, lo que esperamos que nos aporte miradas diversas, solo delimitadas por periodos temporales preestablecidos de origen y destino en momentos singulares de cambios culturales o hitos históricos concretos. Por citarlos, el Reino de Asturias, la Alta y Baja Edad Media, el Renacimiento, el Siglo de las Luces, la Revolución Industrial, el movimiento moderno, el estilo internacional y la contemporaneidad del siglo XX y XXI en las revoluciones tecnológicas. Igualmente hemos seleccionado arquitectos en plena actividad y de diversas generaciones que nos aportarán testimonios de la evolución disciplinar, con perfiles profesionales específicos como docentes y o proyectistas de la nueva arquitectura, de la arquitectura contemporánea, con títulos de escuelas de arquitectura diferentes, lo que aportará también valores enriquecedores. También por su condición universal de laureados por sus obras, que todos tienen premio, por cierto. Todos ellos han exhibido y exhiben vocación e interés máximo en la disciplina profesional, desde la docencia y la praxis, desde la investigación y la difusión. Entre los 5 hay 2 catedráticos eméritos de proyectos e historia de la arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y de la de A Coruña, 2 doctores de las universidades de Valladolid, entre ellos Valentín, y Valencia, y la única ponente que también nos acompaña, está acreditada en su suficiencia investigadora para los estudios de doctorado de la Universidad de Barcelona y es máster arquitecta, circunstancia esta última que comparte con este coordinador, en mi caso por la Universidad Politécnica de Madrid. El segundo rasgo que quería subrayar, y ya termino, es que es el objetivo final, o sea, se pretende provocar el interés por la arquitectura, esa disciplina científica que nos envuelve en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, y en la que caben esas miradas plurales, que ya he insistido varias veces, que puede ser uno de los elementos fuertes, digamos, de este ciclo. Del conocimiento se va a deducir seguro el cuidado, el afecto y la recepción social como algo propio en relación a esa disciplina, y eso obviamente es a lo que aspiramos en este ciclo. Y paso directamente a contar una breve biografía de Valentín. Valentín nace en Gijón, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid en el año 2008, es doctor en Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos en 2016, compagina la práctica profesional con la investigación y la docencia, es fundador del estudio Valentín Arrieta Arquitectura y Patrimonio, especializado en el análisis e intervención en el patrimonio arquitectónico, y es autor, entre otros, del proyecto de consolidación de la Torre Medieval de Soto de Ayer, el proyecto de consolidación de la Torre de Peñerudes Morcín, proyecto de consolidación del Palacio, Torre y Capilla de Oniego Oviedo,
consolidarse mucho, por cierto. En la actualidad es corredactor del proyecto de rehabilitación del Centro de Recepción de Visitantes y del Museo de Tapices del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Por cierto, exportación de disciplina y de praxis profesional fuera de Asturias, que no está nada mal, y ponente habitual en congresos especializados sobre patrimonio arquitectónico. Aborda investigaciones sobre teoría y criterios de intervención en la arquitectura vernácula, en la arquitectura medieval, en la arquitectura del movimiento moderno, fundamentalmente. Sus investigaciones han obrado diferentes galardones como el Premio de Investigación Rosario Acuña, el Premio Paradores Nacionales y el Premio Diputación de Valladolid. Autor de numerosos artículos en revistas especializadas, así como de los libros La arquitectura de Mariano Marín Rodríguez Rivas, Las escuelas rurales de Gijón, los proyectos de restauración de los castillos de Valladolid y Somio Rural, estudio etnográfico y arquitecturas de sus caserías. Tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Por supuesto, a la organización, al Instituto de Estudios Asturianos, a José Ramón Fernández Molina en particular por la iniciativa de organizar este ciclo de conferencias y además por contar conmigo. Es todo un honor estar aquí y una gran responsabilidad, además, participar en este repaso histórico a la historia de la arquitectura en nuestra región, que creo que es muy necesario, como bien has comentado, y que nos va a situar un poco en el mapa, ¿no? De dónde estamos, cómo hemos llegado aquí, qué hemos heredado, y por lo tanto también reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer los arquitectos a partir de ahora, y cuál es nuestra labor también en estos debates culturales de los que hemos estado bastante apartados. Yo diría, entre otras cosas, por el dato que has apuntado de que aquí no tenemos escuela de arquitectura, somos todos los arquitectos que ejercemos, ya seamos nacidos aquí o foráneos, todos los que ejercemos en Asturias nos hemos criado desde el punto de vista profesional fuera, en universidades fuera del Principado de Asturias, y nos falta esa educación, ese contacto con la arquitectura local. Llegamos ya aquí con ciertos vicios y ciertos conocimientos que se alejan un poco de estos temas y de esta arquitectura, curiosamente. Entonces es muy necesario que todos participemos de estos debates y seamos capaces de entender dónde estamos y la importancia del patrimonio que hemos heredado y que algunos de nosotros tenemos la intención de restaurar o de intervenir en él. El periodo que se me ha asignado me atrae mucho, al mismo tiempo me asusta bastante. Hablar de arquitectura medieval, especialmente de la relacionada con el Reino de Asturias, es fácil porque hay mucho escrito, pero al mismo tiempo es muy complicado, precisamente por eso hay mucho escrito. Yo no vengo aquí a aportar nada nuevo, simplemente voy a intentar que mi intervención, dentro de todo este recorrido, sitúe esta etapa y sirva de eslabón en esta gran cadena que vamos a conformar 5 arquitectos especializados un poco en la arquitectura Principado de Asturias. Entonces, simplemente voy a hacer una relación cronológica a lo largo de esta hora y pico. Voy a tener que ir un poquito rápido para condensar 800 años de historia de la arquitectura, pero bueno, como digo, a través de una serie de ejemplos voy a ir situando pues, cuáles fueron los conceptos que se materializaron y cómo unas arquitecturas se fueron influyendo en otras hasta, en concreto, la Baja Edad Media. Voy a detener el recorrido en el siglo XV. El siguiente ponente enlazará con este periodo la semana que viene. Bien, vamos a empezar. Bueno, el título es Tíoda, ¿no? Habla de este arquitecto, bueno, este constructor, este creador, como queramos llamarlo, que parece ser que está bastante asegurado el nombre de esta persona, porque incluso las fuentes nos hablan de él directamente, ¿no? Como Tíoda, constructor de la mencionada iglesia de San Salvador. Quiere decir que sí que tenemos referencia de que era el arquitecto artífice de las principales obras del periodo de Alfonso II. Un periodo en el que no podemos decir que empieza el arte asturiano con Alfonso II, pero sí que es un periodo de gran impulsión, de gran impulso, un periodo con mucha actividad constructiva y que se materializa sobre todo en las construcciones realizadas en el Oviedo que se convierte en la capital del reino tras su traslado desde Pravia.
Se establece la corte, se establece un centro político, religioso, cultural y se materializa con una arquitectura realmente única hasta ese momento. En la propia ciudad pues, se edificaron las iglesias de San Salvador, San Tirso, de la que conservamos ese testero, Santa María e incluso el palacio intramuros, del cual hoy solamente conservamos algunos restos arqueológicos y esta edificación modificada que contiene la cripta Santa Leocadia y la Cámara Santa, que es actualmente, podemos decir, los restos más antiguos de la catedral. Pero tal vez, y voy a detener un poquito en este edificio porque puede ser la mayor aportación de la época de San Julián de los Prados, una iglesia palatina que estaba vinculado a un palacio. Las crónicas nos dicen que el palacio estaba situado a un estadio de distancia de la iglesia, es decir, más o menos 185 metros. Muchos estudiosos lo sitúan donde actualmente está la fábrica de armas. Debate hoy en día encendido, ¿no?, acerca del futuro de este recinto, de la importancia histórica que tiene y de las medidas de conservación que hay que acometer en ella durante ese periodo de transformación, parece ser que inevitable, y que probablemente los restos de ese palacio estén soterrados en ese ámbito, por lo tanto sería muy interesante conocerlos y sacarlos a la luz. Lo que está claro es que este edificio, esta iglesia, sienta una serie de precedentes, unas bases de la arquitectura de este periodo del reino asturiano. Destacar algunas cualidades que vamos a ver repetidas y vamos a ver cómo evolucionan en otros templos, como es esa planta basilical de 3 naves, con sus correspondientes ábsides, esa cabecera tripartita, y con unas proporciones interesantes, la nave central más ancha, más alta que las naves laterales, y una correlación en cuanto al diseño o el tamaño de los ábsides. Una cabecera que se muestra al exterior plana, es algo novedoso respecto a la arquitectura visigoda. No hay un escalonamiento de los ábsides, y en cuya traza destaca también la presencia, el tamaño y las características de ese transepto de mucha anchura y de mucha altura, incluso superando la altura de la nave, que cobra un protagonismo realmente inusual y que incluso aporta pues otras direcciones, ¿no?, dentro de la iglesia, distinta percepción en función de dónde te sitúes y de cómo te muevas dentro del edificio. También estos elementos, estos volúmenes que se adosan a las fachadas de la nave aportan otro ritmo, aportan otro juego volumétrico, como vemos en esa fotografía aérea, con esa característica imagen de volúmenes escalonados, adosados, que realmente pues son interesantes. Vemos este magnífico dibujo del profesor Lorenzo Arias, que me ayuda de base para destacar otros aspectos. Desde el punto de vista constructivo, la cubierta a 2 aguas con estructura de madera, excepto en la cabecera, donde vemos el ábside principal cubierto con una bóveda de cañón, sobre la que se sitúa esa cámara supraabsidial de función un poquito controvertida. Hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Con una entrada exclusiva desde el exterior, no tiene entrada desde el interior del templo, por lo tanto hace difícil asignarle una función concreta. Yo casi me inclino más por los que dicen que pueda tener una función representativa respecto a la divinidad. Está situada justo encima del altar mayor, no hay acceso para las personas, representa algo inalcanzable, algo superior, a mi modo de ver, pero bueno, hay muchas opiniones al respecto. Y esas arquerías ciegas en el interior de la cabecera, que va a ser un recurso luego utilizado también y que nos conecta directamente con esto en el románico asturiano. En el exterior, estos otros elementos que vamos a ver en otros edificios del arte asturiano, como los arcos de ladrillo, las celosías en las ventanas, las ménsulas que sujetan los aleros o los contrafuertes exteriores que ayudan a articular las fachadas, y que veremos que en otros edificios cobran incluso un mayor protagonismo.
Se ha estudiado mucho también lo que es la decoración pictórica, que es algo realmente excepcional. No voy a entrar a comentarlo mucho, porque tampoco es mi campo, por supuesto, y voy a hablar más de arquitectura, pero hay que entender que esto sería sin duda algo que, aparte de la calidad espacial de estos edificios, aportaría pues una calidad artística, una nota de color, y ayudaría en definitiva a generar un ambiente y una atmósfera realmente mágica para la liturgia que se desarrollaría en el interior de estos templos. Bueno, luego hablaré un poquito de referencias, influencias y demás de este arte, pero creo que primero voy a hablar un poco de todos los edificios más característicos y luego haré esa pequeña reflexión. Dentro de este primer periodo, por así decirlo, destacable del arte asturiano, también tenemos otras iglesias que, aunque muy modificadas, muy tocadas por restauraciones, también podemos encontrar en ellas paralelismos y elementos comunes que nos hacen adscribirlas a este periodo. En un segundo periodo de esplendor de este arte encontramos el reinado de Ramiro I, ¿no? Entre 1842 y 1850, en el que destacamos fundamentalmente tres edificios, como es el Palacio del Naranco, posteriormente reconvertido a iglesia, Santa María del Naranco, la iglesia de San Miguel de Lillo y la iglesia de Santa Cristina de Elena. Tres de los edificios, podemos decir, más importantes de este periodo. De todo el periodo, me refiero al medieval, el que tengo asignado. El Palacio del Naranco, o Santa María del Naranco, como popularmente lo conocemos, tiene el interés añadido de que en origen no se concibió como un edificio religioso. Sí fue reconvertido en edificio religioso en el siglo XII, pero originalmente tenía una función más de aula regia, sitio de recepción, de reunión entre la corte. A mí realmente me llama mucho la curiosidad cuál sería el funcionamiento interno de este edificio, porque al fin y al cabo se trata de una nave rectangular con además una disposición completamente simétrica, incluso el acceso se sitúa, no sé si se ve el ratón, se ve pero no lo controlo bien. Pues te da para que adelante. Bueno, no controlo bien el ratón, no sé si se ve o no se ve. El caso es que esa planta con esa simetría tan marcada, el acceso por el centro de la nave, entras y te encuentras lo mismo a un lado que al otro, me resulta un poco complicado, ¿no? Entender cuál sería la disposición del rey y de las demás personas que estuvieran aquí. Desde luego, lo que no hay duda es que se trate de un edificio, independientemente de estos aspectos funcionales, desde el punto de vista técnico, un gran avance de la época. Un gran avance por el uso fundamentalmente de la bóveda, que hasta entonces era algo novedoso, y además con una serie de decisiones técnicas que repercuten en la estética del edificio, una estética pues muy cuidada, muy ordenada y perfectamente armoniosa. De hecho, las crónicas, incluso siglos después, siguen destacando la novedad que supuso en este momento la utilización de la bóveda de cañón con esos arcos fajones. Tal es el caso de la crónica silense que comentaba, bueno, entre otras cosas, nos aporta datos muy interesantes acerca de la situación del edificio y demás, pero destacaba que era un palacio sin madera, de admirable fábrica y abovedado, tanto abajo como en el alto. Es decir, era algo que todavía llamaba la atención en esa época. O sea que podemos imaginarnos, cuando fue levantado el edificio, lo que supuso, ¿no? Lo que llegó a asombrar el ver este edificio con estas características y estas cualidades técnicas y estructurales, que están perfectamente solucionadas. Esos arcos fajones, la bóveda de piedra de toba, que la hace más ligera, los arcos que se corresponden interiormente con las columnas que forman la arquería ciega adosada a los muros y exteriormente con los contrafuertes. Todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, todo tiene
una coherencia estructural y además repercute en la belleza del edificio. También desde el punto de vista de la decoración aporta otras novedades al arte asturiano y podemos decir que incluso se inspira en otras disciplinas, ¿no? Como en los tejidos, la orfebrería, la pintura, y esto se plasma con la utilización de estos medallones, con la proliferación del sobeado como un elemento decorativo fundamental, bueno, esos capiteles corintios de influencia tardorromana, bueno, una serie de cuestiones que dentro de la austeridad del templo, porque realmente se le da importancia no a esta decoración, sino más que nada al volumen, a la proporción y a los elementos estructurales que comentaba antes, pero acompañan perfectamente, lo completan y aportan de nuevo unos recursos hasta entonces novedosos y no vistos en otros edificios. A pocos metros tenemos San Miguel de Lillo, un templo que sí que desde el origen cumplió una misión religiosa, aunque con otra vocación. De hecho era Santa María San Miguel de Lillo, posteriormente cambia a San Miguel, y tenemos la desgracia de no conservar el edificio completo, sino más bien un tercio de lo que fue en su momento, pero bueno, gracias a los análisis de algunos estudiosos hemos podido saber más o menos cuál sería el planteamiento inicial de este edificio, que también supuso un gran avance para los templos de la época. Sí es cierto que repite el modelo similar al estudiado en San Julián en cuanto a la planta basilical de 3 naves con cabecera tripartita. En este caso el vestíbulo de acceso no se configura como un elemento anexo, como un volumen adosado a la fachada oeste, sino que se integra dentro del volumen de la iglesia. Por lo tanto, se configura la fachada oeste con mayor representatividad. Es una fachada mucho más amplia, mucho más vertical, y donde, bueno, tenemos elementos como esas celosías en las tracerías que son una maravilla técnica, y donde dentro podemos ver de nuevo el uso de la bóveda como un elemento característico, con una configuración espacial de gran verticalidad, realmente que te eleva, ¿no? te eleva la vista. Si conservásemos hoy en día toda la longitud de las naves nos daríamos más cuenta de esto. Hoy en día, como está desafortunadamente cortada, pues no tenemos la percepción del espacio original, pero en cualquier caso sí que nos hacemos una idea de cuál podía ser esta proporción y esta elevación que tendría la iglesia. También las pinturas murales son algo destacado en la iglesia. Recientemente se ha restaurado el interior y podemos apreciarlas mejor que como las teníamos hasta hace unos años. Dentro de este periodo, y antes de pasar al siguiente, hay un edificio que todos conocemos que me llama poderosamente la atención, ¿no? Es Santa Cristina de Lena. Es una iglesia, en principio, es una iglesia, al menos lo es, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero una iglesia muy diferente. Tiene solo una nave rectangular, pero una nave con poco desarrollo. Incluso si analizamos la traza de esta nave con esos 4 cuerpos adosados, uno de ellos la cabecera, nos damos cuenta que hay cierta centralidad en la traza, es decir, no hay una clara dirección hacia el altar, en este caso, aunque está destacado al interior, pero es cierto que ese cuerpo añadido como vestíbulo, los otros 2 cuerpos añadidos a los lados, dan una imagen de más ambigüedad, y de hecho este croquis con el estudio de proporciones de Lorenzo Arias nos refuerza un poco esa idea, ¿no? Vemos casi se aproxima a una planta de cruz griega si contamos esos espacios añadidos a la nave. Por lo tanto, es un edificio bastante sugerente y bastante diferente, a pesar de que
como podemos ver, sí que sigue manteniendo esos elementos característicos de su periodo. Sigue manteniendo la bóveda de cañón, los arcos fajones, tenemos esa arquería interior en los muros de la nave que nos recuerda a Santa María del Naranco, y bueno, también otros elementos diferenciadores y muy particulares como el presbiterio elevado con el iconostasio que separa la zona de los feligreses de la cabecera, y que realmente es puntualmente es uno de los elementos, podemos decir, más destacados del arte asturiano, sin lugar a dudas, ¿no? Exteriormente, pues se mantiene esa imagen hermética, ese papel articulador de los contrafuertes, aparte de estructural, pero más o menos podemos perfectamente leer la traza de la iglesia viéndola desde fuera. Bien, el último periodo del que voy a hablar dentro del reino asturiano y de la arquitectura que lo representa es el de Alfonso III, que finaliza pues, en 1910 con el traslado de la corte a León, ¿no? Aspecto al que me referiré un poquito más tarde y las influencias que esto pudo tener en la arquitectura asturiana. El templo de San Salvador, situado en un magnífico valle, apartado un poco de la influencia de Oviedo, podemos decir, mantiene ciertos aspectos, como puede ser esa planta basilical de 3 naves con cabeza tripartita. Es cierto que ya se pueden ver aspectos diferentes, ahí los ábsides sí que se diferencian un poco en cuanto a la alineación. Tenemos de nuevo el vestíbulo de acceso integrado dentro del volumen de la iglesia, tenemos de nuevo las bóvedas y esa gran verticalidad, ese juego de alturas donde la nave central tiene mayor altura, las naves laterales tienen menor altura, se ve perfectamente en la sección que tenéis ahí arriba a la derecha, y esto ayuda no solo a la introducción de luz en la nave central, sino al reparto de las cargas, puesto que las naves laterales contrarrestan un poco los empujes de la central y se van distribuyendo hasta el suelo gracias también a la disposición de los contrafuertes exteriores, que vuelve a ser otro de los elementos característicos de la iglesia. Vuelve en este caso los apoyos en pilastras cuadradas en la separación de las arquerías de las naves, porque en San Miguel de Lillo, esto no lo comenté, es una de las novedades, tenemos columnas circulares. Esa es una novedad en el arte asturiano. Bueno, he pasado un poquito rápido por todo esto, pero creo que era interesante tener una visión y no perder mucho tiempo, no emplear mucho tiempo para hacer referencia a las siguientes arquitecturas, que beben mucho de estas. En cuanto a las influencias, ahora os comentaré más, pero directamente aquí se puede ver ese arco de herradura que dicen que está directamente relacionado con la arquitectura mozárabe, y por lo tanto podemos ver cómo la arquitectura del reino asturiano, aunque tiene su propia personalidad, también se relaciona y bebe de otras influencias foráneas. Para terminar, en este periodo, pues comentar simplemente en la iglesia de Santo Adriano de Tuñón, con bastantes paralelismos con la que acabamos de comentar, y la Foncalada, sobre todo por tratarse de un edificio no religioso, sino de un elemento vinculado a la población civil, como es una fuente. Bien, traigo este esquema de varias de estas iglesias. Lo que he hecho básicamente es destacar el espacio interior, ¿de acuerdo? Aquí no están dibujados los muros, simplemente he hecho como excavar en una cueva el espacio que ocuparía el interior de estos templos. Lo hago con una doble intención. Por un lado, demostrar que efectivamente hay elementos comunes, hay esquemas comunes, hay unas ideas que durante todo este periodo permanecen, pero al mismo tiempo destacar, y por lo tanto forman un conjunto, pero al mismo tiempo destacar la personalidad de cada una de estas iglesias. Y por lo tanto igual la personalidad de cada uno de los autores, de los arquitectos de estas iglesias. Es decir, para mí hay una parte muy importante que es, hay cierta creatividad, cierta libertad, creativa en la concepción de estos templos. A pesar de que todos responden a unos principios vitruvianos,
todos responden a su función, pero al mismo tiempo vemos soluciones distintas. Vemos incluso dentro de una misma iglesia, al amparo de estas plantas, vemos relaciones espaciales distintas, ¿no? Y eso que no estamos analizando las secciones, que eso sería otro punto interesantísimo para destacar esto, ¿no? En unos se refuerza más la dirección litúrgica, en otras cobra protagonismo el transepto, en otras parece que incluso la planta es más central, por lo tanto más ambigua. Bueno, me parece interesante destacar este aspecto. Estos juegos, esta intención diferente de los arquitectos, ¿no? que hacen un poco tener en cuenta la arquitectura de los sentidos. Eso que destacaba Álvar Aalto, ¿no? La función psicológica de la arquitectura, cómo la percibimos, cómo en función de la luz, cómo en función de la proporción del espacio somos capaces de percibir un espacio, ¿no? Me parece muy interesante y algo que yo destacaría. Y tampoco me he puesto aquí a hablaros de los estudios metrológicos que el profesor Lorenzo Arias hizo, pero que dan pie también a hacer unas reflexiones interesantísimas sobre la permanencia de ciertos esquemas, de cómo se concibe esta arquitectura. Esto es algo muy interesante. A mí me gustaría, después de este ciclo de conferencias, a ver si podemos llegar a la conclusión de cuándo se pierde un poco esta idea de concebir la arquitectura, cuándo se pierde el proyectar desde la proporción, desde la geometría, porque llega un momento en el que lo perdemos, el que ya eso no es lo que manda, eso no es lo que prima, y eso se nota luego en cómo percibes un edificio, cómo el ojo humano lo asume, por así decirlo, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente para terminar este periodo, pues lo que os comentaba, el tema de la creatividad, libertad creativa, el tema de las influencias. Hay mucho escrito, ¿no?, sobre la influencia de la arquitectura romana, bizantina, visigoda, por supuesto, no puede ser de otra manera, es herencia de esa arquitectura. Pero para mí la arquitectura del arte asturiano tiene una personalidad propia y creo que es la mayor aportación a la historia de la arquitectura desde nuestra región. Desde luego no estoy descubriendo nada. Prueba de ello es la influencia que tiene hasta nuestros días, ¿no? Esta iglesia de San Julián de Somió, de 1932, con ese neo-prerrománico muy discutible, pero que muestra de alguna manera cómo esta arquitectura nos sigue influenciando hoy en día o prácticamente hasta hace muy poco. Bien, pasando a otro orden de cosas, y antes de avanzar cronológicamente, sí que quiero comentar que evidentemente estos edificios no eran los únicos que se realizaban en esta época y que había otra serie de arquitectura que era necesaria, como por ejemplo la arquitectura defensiva. Castillos, fortalezas situados en lugares estratégicamente para controlar el territorio, controlar los caminos, controlar los ríos y sus pasos, controlar las playas, la costa, y que de alguna manera en un periodo altamente inestable desde el punto de vista político, pues ayudaba a controlar incursiones tanto por tierra como por mar. Avanzamos cronológicamente y nos situamos en un periodo que podríamos identificar como la arquitectura románica, arquitectura que sin duda se ve influenciada por varios hechos destacados, ¿no? En este contexto podemos situar, primero, el traslado de la corte a León implica que Asturias queda un poquito a la retaguardia de ese nuevo centro político, religioso y cultural, y por lo tanto pierde de alguna manera su personalidad, se ve contaminada, entre comillas, no es que sea algo malo, por influencias internacionales, y ya la arquitectura toma otros derroteros. Si bien todavía la arquitectura del reino asturiano va a seguir influyendo en esta nueva arquitectura románica. Una situación social, bueno, que podríamos denominar de feudalismo, unos oran, otros pelean, ¿no?, y otros trabajan, que es lo que popularmente se ha dicho, y una actividad económica que sin embargo florece, no hay que verlo como un periodo oscuro, ni mucho menos. Y en este contexto surge esta arquitectura.
Muy importante el Camino de Santiago, sus influencias, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de las influencias artísticas, de lo nuevo que trae. Pero es cierto que el románico asturiano no tiene la importancia del periodo anterior porque es más modesto, podemos decirlo, en el contexto, ya en un contexto más amplio, también hay que situarlo, y por lo tanto es una arquitectura más sencilla, menos novedosa e incluso podemos decir en algunos puntos, en algunos momentos, ciertamente arcaizante, un poco evolucionada, ¿no? Muchos autores coinciden en situar el inicio de la arquitectura románica en Asturias en la zona próxima a Villaviciosa, por la influencia de Valdedios y de los templos que surgen al amparo de Valdedios, como pueda ser la iglesia de San Salvador de Priesca, que tenemos en esa imagen. De hecho, Magín Berenguer nos ponía el ejemplo de por qué algunas iglesias románicas asturianas, las primeras, incorporan la arquería ciega a los muros interiores de la cabecera, ¿no? Ahí vemos una comparación entre una sección por la cabecera de Priesca y una sección por la cabecera de San Salvador de Fuentes, una de las primeras iglesias románicas, puramente románicas de Asturias. Y es cierto que hay influencias, y se puede ver tanto en San Julián, en San Juan de Viñón, como en San Salvador de Fuentes, esa arquería ciega, pero también es cierto que hay templos posteriores, San Andrés de Valdebárcena, por ejemplo, que es principios del siglo XIII, donde aparece esa arquería. Es decir, ciertamente cada poco la arquitectura va bebiendo, va recuperando elementos e influencias del arte del reino asturiano, pero bien es cierto que en este primer periodo, con estos templos sencillos del primer románico, tal vez es más evidente por otros temas que además voy a comentar a continuación. Aparte de la arquitectura románica de la zona de Mariallo, hay otro templo que muchos autores identifican como de transición. Es la colegiata de San Pedro de Teberga, donde es cierto que analizándola vemos muchas características del arte asturiano. Esa nave, esa triple nave, esa triple cabecera, esos arcos, esas columnas, hay mucho, ¿no? Los contrafuertes exteriores, y luego contrasta con ya aparecen los canecillos figurados típicos del románico, etc. Pero sí que es un templo que ciertamente tiene muchísima influencia del arte asturiano. Para mí la mayor aportación del románico en Asturias es el conjunto de templos rurales, la cantidad de pequeñas iglesias que tenemos diseminadas, especialmente en la zona de Villaviciosa, donde en apenas 20 kilómetros a la redonda tenemos 30 templos prácticamente con el mismo esquema, una iglesia sencilla con una sola nave, planta rectangular, cabecera cuadrada, todo esto que sin duda tiene la influencia del arte prerrománico asturiano, y que, digo, no solo por su cantidad, también por su calidad, para mí representan algunos de los elementos más destacados de este románico asturiano. Hay poca variación realmente, salvo en algunas excepciones. Estas excepciones se deben más a circunstancias especiales, a vinculación a cenobios previos, vinculación a templos previos, situaciones un poco especiales como es la iglesia de la capilla del Monsacro, etc. Entonces, excepciones sí que tenemos a esa planta simple, a esa cabecera elemental, por supuesto que las hay. Pero en general, como digo, lo que predomina es esa sencillez constructiva y esa sencillez volumétrica que en la cabecera se puede decir que se reparte más o menos equitativamente el número de templos que tienen cabecera cuadrada y el número de templos que tienen cabecera circular con el presbiterio recto, que fuera de Asturias es más habitual. En Asturias tenemos muchas iglesias con cabecera cuadrada precisamente por influencia del arte asturiano. Interiormente son templos que, dado que son de pequeñas dimensiones, pues tienen constructivamente poca complejidad, es decir, naves cubiertas con estructura de madera, y se deja ese recurso más especial de la bóveda para la cabecera, bóveda de cañón si la cabecera es cuadrada, bóveda de horno si la cabecera es circular, pero que tampoco tiene a priori mayor complejidad constructiva.
Y los elementos más destacados y donde se centran los esfuerzos desde el punto de vista decorativo en el interior son, aparte de esas arquerías ciegas que os dije que son muy puntuales, pues el arco del triunfo, que es ese elemento que separa la cabecera de la nave y que tiene, por supuesto, una misión estructural, pero al mismo tiempo una misión muy representativa de separar la parte más sagrada, por así decirlo, del templo de la parte ocupada por los feligreses. La cabecera al exterior también reúne muchos elementos destacados. El más importante tal vez sea la ventana absidial, situada en el eje del ábside. Podemos imaginarnos casi como un único punto de entrada de luz muchas veces en estos templos, y además situado en un lugar estratégico, que es encima del altar, cuando además el rito, antes el Vaticano II, se hacía de espaldas al público, ¿no? Por lo tanto, consagrar la hostia con la luz entrando por esa aspillera tendría sin duda un significado especial. Entonces aquí también entran en juego otros elementos, estos arcos decorados, las impostas, que a veces recorren, como vemos en Vía Mayor, todo el ábside en dos líneas, además, dos líneas de imposta, las columnillas adosadas, que nos recuerdan un poco referencias que vienen de Jaca, por el Camino de Santiago. Bueno, una serie de recursos que bien es cierto que podemos encontrar en varias iglesias y que nos ayuda un poco a relacionarlas entre ellas. Igual que el repertorio de elementos tallados en las cornisas. Fundamentalmente la cornisa en sí puede ser un elemento tallado, pero fundamentalmente los canecillos que la sujetan y que tienen toda una serie de recursos, unos con mayor o menor calidad en la talla y con una iconografía a la que me referiré ahora muy variada. Otros de los elementos más característicos de estos templos son las portadas. Generalmente dos: portada occidental a los pies del templo, la portada principal donde se centran más esfuerzos decorativos, y una más modesta situada al sur. Estas portadas de los pies del templo pues pueden ser de 2, 3, 4 arquivoltas, con guardapolvo, capiteles con diversas tallas. Bueno, realmente hay joyas en la arquitectura románica asturiana con muchos recursos diferentes, algunas con tejaroz, es decir, es ese elemento que lo remata superiormente. Solo una, que yo sepa, tiene tímpano, que es la de Priorio, que veis ahí la primera a la izquierda, y luego soluciones un poco más especiales, como la inmediatamente inferior, que es Santa María de la Oliva, que ya podemos considerarla como una transición con el gótico. Desde luego, podemos encontrar, si analizásemos la iconografía de todos estos elementos decorativos, muchísimas relaciones entre distintas iglesias dentro de Asturias, con otras iglesias de fuera de Asturias, incluso del exterior, de influencias normandas, como pueden ser esas cabezas de pico de la iglesia de Aramil, motivos desde bíblicos, moralizantes, escenas de la vida cotidiana, como es la caza del jabalí que vemos ahí, motivos vegetales, geométricos. Bueno, esto es un mundo. Se puede hacer no solo una conferencia, un ciclo de conferencias solo de iconografía románica, y sin duda sería interesantísimo. En este periodo sucede un fenómeno realmente que cambiará también el destino de la arquitectura asturiana y concretamente de la románica, y no solo de la arquitectura, también de la cultura, que es la proliferación de las fundaciones monásticas tras la reforma benedictina. No quiere decir que no existiesen monasterios antes, evidentemente existían. En el siglo X había más de 50 monasterios ya en Asturias, pero eran fundaciones más, podemos decir, familiares, más puntuales. No había una orden detrás de todo este complejo sistema. Y en el siglo XII es cuando se produce este fenómeno, ¿no? La regla de San Benito, con su lema Ora et Labora, plasma toda una serie
una comunidad repartida en diferentes monasterios que no solo son elementos para orar, como así dice, sino que también son lugares que se configuran como verdaderos centros económicos, centros culturales, centros espirituales, incluso yo diría que de ordenación del territorio, porque todo alrededor del monasterio, los pueblos, la explotación agropecuaria del medio, los montes, los molinos, etcétera, guardan gran relación con el monasterio. Claro, de monasterios románicos no andamos sobrados precisamente, quiero decir que los ha habido, pero las distintas reformas en épocas posteriores ha hecho que, como en el caso de Corias, en estos esquemas que os aporto, pues hayan desaparecido. Prácticamente las excavaciones arqueológicas solo son el medio por el cual podemos llegar a conocer cómo eran esos monasterios. Y de hecho, donde los conservamos, fundamentalmente lo que conservamos son los templos. Cuando sabemos que estos monasterios eran unos complejos realmente grandes, con otra serie de espacios, otra serie de edificios, aparte del templo. Pero bueno, podemos analizar básicamente los templos en lo que nos ha llegado hoy en día, como por ejemplo este de Cornellana, aunque está modificado el templo, pero la traza general sí que mantiene su concepción románica con esa planta basilical de 3 naves, donde ya vemos esos 3 característicos ábsides escalonados de la arquitectura benedictina. En este caso también se conserva la torre. Y al interior pues podemos ver cómo esa concepción de templos más grandes, templos con esa triple nave y demás, pues bueno, se traduce en una mayor espacialidad, esos pilares cruciformes que apoyan los arcos que separan las naves. Bueno, estamos hablando de otra escala, no son esos templos rurales, por lo tanto, tienen que concebirse de otra manera, acorde con la representatividad de estos edificios. El templo, por cierto, como vemos ahí en la planta, es un mundo, en sí es un elemento que conecta el monasterio con el exterior también, porque se sitúa siempre, generalmente en la fachada norte y con la posibilidad de dar acceso al exterior, es decir, es una conexión entre el mundo interior del monasterio y el mundo exterior. De los claustros tenemos algunos restos, no tenemos la traza entera, no los podemos apreciar ni estudiar en su totalidad, pero sí que tenemos algunos restos, como pueden ser estos del claustro de Santa María de Raíces o de San Pedro de Villanueva, que nos hacen una idea de cuál puede ser el ritmo de las arquerías y cuál puede ser su solución, ¿no? San Pelayo de Oviedo, si no recuerdo mal, también tiene una parte del claustro. Y la torre, que es otra de las señas de identidad de estos elementos que destaca sobre todo el conjunto y que en este caso las conservamos en Celorio, en Cornellana, como hemos visto antes, y en Villanueva, en el monasterio de San Pedro de Villanueva en Cangas. Este proceso, este mundo de los monasterios recibe, sufre o experimenta una reforma muy importante en el siglo XIII con los cistercienses. Esta reforma que pretende de alguna manera devolver el sentido de la vida monástica a el origen, es decir, centrarse en el rezo, centrarse en la asistencia al peregrino, evitar cosas superfluas y de alguna manera toda esta vuelta a los orígenes se transmite o repercute directamente a la concepción arquitectónica, porque los templos van a tener otro orden, va a introducir otros elementos y sobre todo desde el punto de vista decorativo va a simplificarse enormemente. Destacar entre los edificios de este periodo, sin duda, Santa María de Valdedios, concebido entero desde este punto de vista, en este periodo, y donde
podemos ver ya elementos de anticipo del gótico, ¿no? Es un protogótico, podríamos decir, donde el arco ojival cobra protagonismo en lugar del arco de medio punto, y donde la bóveda de crucería viene a sustituir un poco a la bóveda de cañón que habíamos visto anteriormente. Esto repercute en todo, en la proporción, en la espacialidad, en el comportamiento estructural del edificio, y realmente son unos avances técnicos y es un nuevo planteamiento estructural que a partir de este momento pues imperará, y sobre todo en los 2 siglos posteriores. Aquí vemos este magnífico dibujo donde se puede ver la sección longitudinal de la iglesia con ese ritmo de los tramos de la nave central, donde vemos el papel compositivo también, no solo estructural, de esas bóvedas de crucería, y la portada principal del templo. Exteriormente seguimos identificando el románico, es decir, hemos visto cómo hay elementos del gótico, pero la traza básica es románica, son las 3 naves, es la cabecera tripartita, seguimos identificando las portadas, seguimos identificando esos elementos que habíamos destacado como más representativos del románico. Si bien es cierto, y podéis apreciarlo bien aquí, que con otro lenguaje. Vemos esa portada de Obona, ¿no? Vemos esas arquivoltas, ya no están talladas, ya no están decoradas. Vemos el tejaroz, los canecillos, son simples ménsulas en acela, no tienen talla, no están figuradas. Lo mismo sucede con los capiteles, todo mucho más sencillo. Es, como decía, eliminar lo superfluo, es reducir a lo básico la arquitectura, pero siguiendo el lenguaje. Y bueno, otro signo un poco significativo, que es que ya no se hace torre, sino que se hace espadaña. Llama menos la atención, es más integrada dentro del templo y por lo tanto, un poco siguiendo ese orden de más humildad, por así decirlo, arquitectónica, pues desaparece la torre de los templos. Vamos a pasar a la última fase, que es la Baja Edad Media, que podemos asimilar con el periodo gótico, en el que tenemos varios aspectos que influyen en esta continua evolución de la arquitectura. Por un lado, el Camino de Santiago que os comentaba antes. Bien es cierto que la vía principal es la de León, pero daos cuenta que la frontera ya con Al-Ándalus se ha desplazado bastante hacia el sur, entonces, bueno, se abren nuevas vías, es más cómodo, digamos, o más seguro discurrir por el camino, y trae a Asturias muchísimas influencias. Aparte de las propias influencias que traían las órdenes monásticas, incluso directamente desde casas madre, casas matriz en Francia, pues también estos caminos influyen en nuevas relaciones comerciales que además potencian a las villas, que es algo importante. Es en este periodo, bueno, en el siglo XIII fundamentalmente, pero ya en periodos anteriores, desde el siglo XI de hecho, cuando se empiezan a establecer los fueros y a otorgar las cartas Puebla de las principales villas asturianas. Las primeras fueron Oviedo y Avilés, estamos hablando que era el reinado de Alfonso VI, y luego será posteriormente en el siglo XIII cuando otras muchas tendrían la misma suerte. Al final, estos documentos establecían un poco cuáles deberían ser las relaciones urbanas y daban realmente algunos beneficios desde el punto de vista tributario a los pobladores de esas ciudades, por lo tanto se incentivaba de alguna manera el vivir en ellas, y esto repercute en un desarrollo económico, etc. Bueno, vemos esa gran lista de villas que poco a poco van consiguiendo tener su carta Puebla y desarrollándose fundamentalmente durante el periodo de reinado de Alfonso X. Y esta situación política y económica tiene una repercusión urbana y arquitectónica. Es en este periodo cuando se empiezan a formar urbanísticamente lo que hoy denominamos centros históricos. En aquel momento era la ciudad propiamente dicha, ¿no? Y que todavía hoy en día
podemos leer en nuestras ciudades muchos de estos planteamientos iniciales. Planteamientos que vienen fuertemente condicionados por la construcción de murallas. Construcción de murallas que tienen una misión, por supuesto, defensiva, pero no solo eso, sino que también ayudan en la administración de la ciudad. Ayudan a controlar quién entra, quién sale. Las puertas son puntos de control de mercancías, de gente. Además, según se desprende en las partidas del Rey Sabio, decía que las murallas ayudaban a distinguir y remarcar el estatus jurídico de los ciudadanos. Es decir, era también destacar la importancia de una muralla para el estatus de la ciudad. Estas murallas, que en muchos casos las hemos mantenido hasta el siglo XIX y por lo tanto han condicionado el crecimiento de las ciudades, eran generalmente cinturones de forma oval, con una serie de puertas situadas coincidiendo con los lugares por los que los caminos principales penetraban a las ciudades y que interiormente conformaban las principales vías o calles interiores. Y bueno, algunos datos para que tengamos referencia. En Avilés el perímetro de la muralla eran 800 metros, que era muy similar a los 840 de Llanes, 777 de Maliayo, pero sensiblemente inferior a los 1400 de Oviedo, ¿vale? Nos hacemos una idea un poco también de la importancia de las villas. Evidentemente había arrabales, había barrios fuera de las murallas. Hoy en día, bueno, conservamos algunos restos de estas murallas, pocos. Allá donde seguían cumpliendo una función de muro de carga, de contención, de cerramiento de alguna determinada propiedad o algo así, ¿no? Como puede ser el caso de Llanes, Oviedo, puntualmente El Grado, pero ciertamente era un estorbo y llegado un momento estas murallas se eliminaron. Sus características, pues bueno, constructivamente eran sencillas, basaban su eficacia defensiva en la masividad, es decir, eran muros muy anchos, altos, con camino de ronda, desde el que realizar una defensa activa. Y bueno, sí, las puertas seguramente tuviesen algún interés, ¿no? Pero no lo sabemos porque no han llegado estos días. Interiormente las ciudades también adquieren nuevas formas urbanas, estas calles porticadas, ¿no? Vinculadas al tema de los oficios. Y una cosa que tuvo también mucha incidencia en la manera de hacer la ciudad fue la desgracia que sufrieron muchas de estas ciudades por los incendios, ¿no? En el periodo que se me ha asignado de estudio podemos destacar el gran incendio de Avilés de 1478, Villaviciosa 1484, Llanes 1480. Esto lo que produjo fue que las ordenanzas de los propios concejos fueran bastante restrictivas en cuanto a ciertas condiciones constructivas. De hecho, se elimina la posibilidad de generar cuerpos volados de madera a las calles que beneficiase la propagación de los incendios. Proliferan, como vemos en la desaparecida Casa del Arcediano de Villaviciosa, esos muros cortafuegos. Bueno, se intenta poner freno a algo que era auténticamente devastador para su época. Y dentro de estas ciudades podemos encontrar también edificios civiles de gran interés, con los nuevos elementos que identifican el gótico, ¿no? Esos vanos con los nuevos arcos apuntados, arcos conopiales, los alfices, las borlas, todos estos elementos que identificamos rápidamente con la arquitectura civil gótica y que podemos observar en edificios como el Palacio Aldecarzana en Avilés, el Palacio de Arcidados Tineo en Tineo, bueno, y tampoco es que tengamos muchos más ejemplos, la Casa de la Rúa, aquí, etc. Con una fachada principal generalmente más cuidada, con una construcción de sillería bien escuadrada, con los blasones, con una serie de elementos que muchas veces no veíamos en otras fachadas, o no veríamos desde la vía pública en otras fachadas que se construyen con mampostería, con muros entramados, etc. Esta importancia de las villas repercute en las comunicaciones. La conexión, por ejemplo, con la meseta, donde está el principal centro
político-comercial se refuerza, ya sea pues renovando viejas calzadas romanas o con nuevos caminos, nuevos puentes, cruzando por puntos singulares, como puede ser este puente de Ioniego, pero bueno, todos tenemos en mente muchísimos más, Cangas de Onisco, Yoto, Peñaflor, etc. Y vinculado a estos caminos también los elementos defensivos, nuevos elementos defensivos, que luego voy a destacar más. Pero no solo las ciudades cambian, también cambia el mundo rural. En ese mundo feudal de señores y colonos, podemos decir que el paisaje asturiano va adquiriendo una nueva dimensión, va adquiriendo una configuración que hoy en día sentimos muy nuestra y nos identificamos mucho con ella, ¿no? Bueno, esta es la Braña de Cornacal, tal vez podemos hacernos una idea de cómo serían las construcciones rurales en época medieval. Construcciones que hemos heredado de alguna manera, o modelos, mejor dicho, no construcciones. Me refiero a que son modelos invariables que desde hace muchísimos siglos se han venido repitiendo y que basan su principio en la economía de medios, en disponer de los materiales que se tenían en el entorno, en utilizar la piedra, la madera, la paja, esos materiales que eran más económicos y que realmente también tenían otras ventajas, aparte de la económica. Aquí vemos un ejemplo de una casa redonda en Ibias, dibujada por Armando Braña y Joaco López en los años 80, época en la que todavía se conservaban 12 casas de esta tipología en Ibias. O sea que estamos hablando de hace 4 días. Evidentemente, este tipo de viviendas dejaron de ser habitables por temas de salubridad. Daos cuenta que aquí conviven prácticamente animales y personas, pero que desde el punto de vista constructivo se han incluso mantenido hasta nuestros días, como vamos a ver en algunos casos. Las magníficas fotografías del viaje de Fritz Kruger por el occidente asturiano, todavía a principios del siglo XX, mediados casi, nos muestra una gran cantidad de construcciones realizadas con cubierta vegetal y una idea de lo que podía ser la aldea medieval, ¿no? Y esta otra foto es de finales de los 80, esa cubierta, esa casa tipo Cangas, donde se va sustituyendo poco a poco la paja por las lousas de pizarra, porque sería más fácil de mantener, claro. Y estos modelos que, como digo, beben incluso más allá de las propias fuentes medievales, sino que podemos establecer relación con los castros prerromanos. Esta foto de la derecha es de hace 10 días, ¿vale? 10 días escasamente, es decir, hoy en día todavía podemos admirar estas técnicas puntualmente, sí, vestigios, reliquias, ¿vale? Pero todavía se encuentran en Asturias y todavía hay gente que las domina y que las utiliza. ¿Por qué? Pues sus beneficios tienen, desde el punto de vista hidrotérmico, por ejemplo, un hórreo para la conservación de la cosecha y demás. Tú le preguntas a alguien que tiene un hórreo teitao y te dice, ¿por qué no lo cambias con la guerra que te dice? Bueno, porque los chorizos no se curan igual, ¿no? En un hórreo teitao que un hórreo con lousa, un hórreo con teja, evidentemente, no se curan igual, no sabe igual. Y hilando con esta fotografía, no quiero dejar de hacer referencia al hórreo. O sea, fijaos dónde hemos empezado. Hemos empezado hablando de los edificios más representativos vinculados a la corte, y estamos hablando del hórreo dentro de este mismo periodo, y yo os diría que dentro de la importancia del aporte de la arquitectura asturiana, para mí el hórreo es uno de los mayores aportes a la historia de la arquitectura. Es un elemento, porque decir edificio es un poco complicado, pero es un elemento cuyo esquema se mantiene prácticamente invariable desde la Edad Media, aunque antes había hórreos, cuyos esquemas se nos pueden escapar un poco. Ahí vemos una secuencia, ¿no?, de tipologías. El hórreo medieval es prácticamente el hórreo asturiano. De hecho, el hórreo de estilo Villaviciosa está constatado que en el siglo XIV, entre los siglos XIV y XVI, ya tenía esa configuración. Se puede decir que el hórreo
claro, acuñando una frase mucho más moderna, ¿no? Que todos, bueno, que los arquitectos, mejor dicho, conoceremos, el hórreo es un elemento donde perfectamente se une eso de que la forma sigue la función, que decía Luis Sullivan, ¿no? Es un elemento que si no ha cambiado es porque alguien en su momento, no sé cómo llegó a pensar y a idearlo perfectamente para la función que tenía. De hecho, el hórreo más antiguo que tenemos documentado, el del Bustio, es de 1505, o sea, viene grabado. Aquí tenéis uno grabado de 1511, vale, es el siglo XVI, pero es que poco antes, o sea, antes, en el periodo que estamos hablando, el hórreo sería prácticamente el mismo. Igual más próximo a este otro, que es el hórreo bellusco, que también conservamos en Asturias varios ejemplos, y que sí que es un poquito más rudimentario, desde el punto de vista estructural un poco más débil, y por tanto igual es el predecesor del hórreo asturiano. Pero bueno, estas referencias al mundo medieval se puede ver hoy en día directamente analizando ciertos elementos decorativos de estos hórreos del estilo Villaviciosa, como son esos arcos de medio punto que podemos relacionar directamente con las arquivoltas de los arcos, esas cabezas de viños talladas que podemos relacionar con los canecillos de las iglesias románicas, etc. Igual es casual que en este punto concreto, en Villaviciosa, con esa proliferación del románico rural, se haya dado este estilo de hórreos. O sea, evidentemente esas referencias están ahí. Bien, antes os comentaba la necesidad de defender el territorio, y es que se juntan en esta época bajo medieval varias circunstancias que ayudan a la proliferación de este tipo de torres, las torres señoriales. Por un lado, la pérdida de función de los castillos anteriores, esos castillos situados en las peñas, esos castillos más inaccesibles, que quedan lejos ya de los centros de poder y de los caminos que discurren ya por el fondo de los valles, y por otro lado la crisis sociopolítica con ciertos enfrentamientos y cierta tensión entre la nobleza, unos apoyados por el cabildo, otros por la corona, etc. Perdón, ¿qué he pasado? Lo que quiero decir es que hay una gran cantidad de torres con unas características similares en este periodo de la Baja Edad Media, que se convierten en centros de señoríos. Centros de señoríos, es decir, que tienen cierta función defensiva administrativa, pero al mismo tiempo simbólica, porque representan a la familia en cuestión que ostenta la tenencia de ese señorío. Es interesante, no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero analizar la cantidad de torres de planta circular que tenemos en Asturias en comparación con otros con otros contextos geográficos, y desde el punto de vista constructivo pues estamos hablando de torres que aunan el uso defensivo con el residencial, es decir, incorporan vanos de tiro, aspilleras, troneras, matacanes, etcétera, con otros elementos más residenciales, chimeneas, ventanas cortejadoras, etcétera. Ahí vemos un estudio poliorcético que he hecho de la torre de Prendes. Es decir, todos esos haces de colores que veis ahí son el espacio que barrerían desde las saeteras de tiro, para que os hagáis una idea de que tenían una misión defensiva importante. Tenían que defenderse de los ataques y tenían que proporcionar un refugio incluso a la población. Algunas de estas torres incluso tenían recintos exteriores, no es habitual conservarlos en Asturias, pero gracias a las excavaciones arqueológicas sí que los podemos identificar rodeando algunas de estas torres. Bien, torres que posteriormente se van a ir incorporando y van a permanecer en conjuntos palaciegos, centros de explotación agropecuario, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque la torre, a pesar de que queda en desuso su función defensiva, sigue siendo un elemento importante y característico y representativo de la familia. Por lo tanto, sigue formando parte del palacio y de hecho sigue generalmente destacando respecto al palacio. Veis aquí este análisis de las fases constructivas que hicimos en Olloniego y vemos cómo esa torre, la azul, torre circular, queda ya muy relegada del palacio, que se desarrolla hacia la otra orientación y tiene su fachada principal hacia otro lado, pero queda ahí, despunta sobre el conjunto. Igual sin una función
clara, ¿no? Pero ahí está, es la representación de la casa y de la familia, igual que sucede aquí en este caso de la ferrería Navar. Vale, terminamos haciendo alusión, evidentemente, a la arquitectura religiosa de este periodo, de la cual no conservamos grandes obras. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque edificios como este han desaparecido. El convento de San Francisco, que fue derribado en 1902, y que gracias a estas fotografías podemos afirmar que se trataba de un edificio de un gótico realmente espectacular, pleno, y que reflejaba muchos de los elementos, de los aspectos constructivos y estructurales de este periodo, ¿no? Con sus bóvedas interiores podemos imaginarlas de crucería, con sus nervios que se corresponderían con esos contrafuertes, lo que libera al muro de su capacidad portante, por lo tanto se pueden abrir grandes ventanales. Bueno, toda una serie de cuestiones que sí que podemos ver en otros templos, como puede ser este de Llanes. Y por supuesto, para terminar, no he hecho casi alusión a la catedral, y la catedral es el edificio por excelencia de todo este periodo. Un edificio en el que podemos ver aunadas muchas de las características, muchas de las fases y muchos de los conceptos que he destacado a lo largo de toda esta ponencia. Este magnífico plano del plan director de Jorge Eve y Cosme Cuenca nos hace ver cuál ha sido la evolución de este templo, más que un edificio, podríamos decir, en el que es cierto que la fase gótica cobra un especial protagonismo y la configuración de la catedral y de sus principales espacios corresponden a este periodo, pero donde todavía se pueden ver ciertas reminiscencias de época prerrománica y románica, ahí señalados en naranja, como son el espacio mencionado antes de la Cámara Santa, con la cripta de Santa Leocadia en el inferior, y la torre vieja de la catedral, que con dos periodos al menos claramente diferenciados, pues subsiste como un vestigio de la catedral pre-gótica. La catedral gótica, comentar simplemente, porque termino con esta pequeña aportación, se construye a lo largo de mucho tiempo, no es obviamente un edificio que se construye de una fase. Sala capitular es por donde se comienza, y al mismo tiempo el claustro, que tiene tres fases diferentes, un claustro que viene a sustituir al románico. Claro, habría aquí un claustro románico que no podemos ver, pero bueno, desde luego el claustro gótico es una joya, ¿no?, de la arquitectura asturiana y del gótico. De hecho, podemos decir que el arte flamígero, que es la correspondiente a la tercera fase del claustro, si no me equivoco, se introduce en Asturias casi antes que en otros centros de otros edificios castellanos. Por lo tanto, es un aporte, además de que en el contexto asturiano este edificio, desde el punto de vista gótico, es el más representativo, es que hay ciertos aspectos como este, que se atribuye a Nicolás de Bar, un arquitecto de la época, pues incluso podemos decir que se anticipa a ciertos aspectos que se verán posteriormente en otros templos de la corona. Posteriormente, la capilla mayor, el transepto, empezando por el norte, siguiendo por la parte sur. Tenemos nombres, el plan director es una maravilla en este sentido, todas las conclusiones que podemos sacar, los nombres: Nicolás de Bar, Nicolás de Bruselas, Juan de Candamo, Bartolomé de Solórzano, Juan de Badajoz, Pedro Bulleres, todos estos técnicos que intervinieron en la construcción durante todas estas fases góticas, que, como digo, continúan por la capilla, el transepto, las naves, limafronte, pórtico y torre, para terminarla ya en una fase posterior. Estamos entrando en el siglo XVI y por lo tanto no voy a continuar por aquí, porque ya correspondería a la siguiente persona que se siente aquí la semana que viene, que seguro que os va a dar una magnífica charla. Pero yo creo que hemos hecho en un tiempo récord un repaso más que completo a la arquitectura
asturiana en todo el periodo medieval, desde Tíoda hasta la Baja Edad Media. Y termino con esta imagen donde se muestra la magnífica catedral, donde por supuesto hay fases posteriores que no he comentado, pero que seguro que va a dar pie a José Ramón Pereira para continuar su conferencia, que además creo que va a empezar comentando algo muy interesante de Oviedo. Así que nada, por mi parte muchísimas gracias. Si queréis alguna pregunta o comentario, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Valentín. El seleccionador está muy contento porque ha acertado plenamente en la primera entrega. Gracias. Bueno, todo lo que has comentado tiene sumo interés, abre muchas vías de reflexión, incluso hasta de investigación. Has apuntado algo sobre la relación entre la arquitectura románica y su lenguaje decorativo con la arquitectura popular. Yo creo que eso es una línea interesantísima de explotación, digamos, intelectual y cultural. A mí se me ha ocurrido también, en el momento que has reflexionado sobre el Reino de Asturias, que siempre, al menos a mí me ha provocado la curiosidad enorme, se habla de que el Reino de Asturias tenía relaciones diplomáticas y políticas con los carolingios, con el reino en Carlomagno, y de alguna manera poder establecer una cierta comparación o establecimiento entre las dos arquitecturas probablemente es un reto que no estaría de más abordar, ¿no? En alguna medida. Y bueno, pues hay muchas cuestiones que me han interesado de lo que has comentado. Por ejemplo, en una posible jornada futura actuar en este terreno, hablar por ejemplo del hórreo en su contexto internacional, que es una tipología que no solo se reproduce en la arquitectura popular, sino que se extiende hasta los palafitos, etcétera. Pues podría dar un juego tremendo. Yo tengo una anécdota en relación a ese aspecto, que en uno de mis frustrados intentos de desarrollar una tesis doctoral, estuve un día, tuve la suerte y el honor de ir a visitar a Francisco Sáenz de Oiza en su despacho y le pregunté que qué me sugería que se pudiera hacer como tesis doctoral, y me planteó la relación entre el templo romano y el hórreo asturiano como una de las ideas a explotar, ¿no? Como esas dos tipologías de alguna manera pueden tener elementos comunes, ¿no? Bueno, ya no me entretengo, no me ocupo más, me gustaría que alguien, en la medida que crea oportuno, pueda intervenir. Adelante. Sí, hola, buenas tardes y enhorabuena por la conferencia, muy interesante. Yo tengo una cierta duda sobre la figura de Tíoda. Bueno, en el tipo de la conferencia hemos visto obras de él. Teniendo en cuenta las influencias y los orígenes, igual me equivoco, pero creo que no está muy claro el origen de Tíoda, de dónde vino. No sé si podrías... No, yo tengo las mismas incógnitas que tú. Sí. No tengo idea de cuál es su origen. Yo creo que tengamos nombres en esa época ya es mucho. Si os habéis fijado, hasta el gótico no he vuelto a mencionar a nadie. Y que me perdonen todos, pero es que no me lo sé. No sé si hay alguna referencia, si alguien nos puede aportar algo. Yo no sé quién era. Teoda, que como así lo escriben las... No sé por qué lo hemos transformado a Tíoda. No, es TH. Sí, Teoda, no sé. Y bueno, no sé si terminó de intervenir. ¿Algo más o era esa? He terminado, sí, gracias. Vale, si nos puedes aportar algo, Lorenzo. Realmente ahora en la investigación hay bastante escepticismo, a pesar de que tú has mencionado en la crónica albeldense, pero en el testamento de Alfonso II, el testamento Reges Alfonsi del 812, en el cual no se menciona a Santullano, por eso la iglesia de San Julián de los Prados se cree que se ha construido después de 812, probablemente entre el 820 y el final de Alfonso II, en el 842. En ese testamento de Alfonso II figura como uno de los testigos que tienen que firmar
el testamento no es un testamento, es una donación. No es el testamento habitual que tenemos, que cuando uno se muere es una donación. Entonces ahí figura, entre otros muchos personajes, Teoda figura. No figura como arquitecto, además, pero coincide con la crónica albertense, pero es que no sabemos nada de probablemente, desde luego estaría en el organigrama de aquellos próceres que estarían, bueno, en la corte, ¿no? Pero ahí firma como testigo, ¿no? Y está la firma de él, además, ¿no? Otra cosa es que la crónica albertense mencione a Teoda, pero ahí es que figura, en el 812 figura la firma de él. Una de las cuestiones apasionantes que por lo menos me he atrevido a plantear como uno de los posibles resultados de este ciclo es poner el foco encima de los autores. Esto evidentemente es muy complicado. Sí, en este periodo sobre todo. Seguro que en periodos posteriores sí que van a ser posible, es posible. Y también, bueno, algo que la propia Universidad de Oviedo ha hecho unas grandes aportaciones y muy recientemente, pues con profesores como Javier Fernández Conde y su escuela, ¿no?, de investigador, sobre que el Reino de Asturias no cayó del cielo, sino que viene de algún sitio, ¿no? Y sobre todo, pues una arquitectura tan refinada, tan sofisticada. Una de las líneas es que tenía relación con Carlomagno, pero bueno, está claro que hubo un mundo anterior, pues con organización social, cultural, etcétera, que probablemente tiene que ver con Roma o con, no sé si la época visigótica, pero que hay como un gran vacío ahí en medio en cuanto al conocimiento, ¿no? Y que estaría muy bien pues abordar en la medida de lo posible, con las fuentes que procedan, con excavaciones, etcétera, el conocer algo más de dónde venimos en ese aspecto, ¿no? ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más intervenciones, creo que es un buen momento para levantar la sesión. Muchísimas gracias.